muchas gracias a los organizadores del Congreso Internacional de Innovación Educativa, a las personas que se encargan de su organización y a las instituciones por esta invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema ciencia, tecnología, sociedad y su vínculo con los procesos educativos. Lo primero que tendríamos que comentar para abordar este tema es algo que es obvio para todos nosotros, y es que durante el siglo XX y lo que llevamos el siglo XXI, la ciencia y la tecnología han tenido un desarrollo sin precedentes en la historia de la humanidad, y esto se debe a lo que muchos autores han venido llamando en los años recientes la revolución tecnocientífica, que ha dado lugar a dos fenómenos con los cuales también todos estamos familiarizados, aunque el significado de los conceptos que se utilizan para referirse a estos fenómenos varía mucho en diferentes autores, en diferentes contextos, según se trate de contextos políticos, de contextos educativos, de contextos académicos, y son los fenómenos que llamamos usualmente el de la globalización y el advenimiento o el tránsito en el que estamos hacia las llamadas sociedades del conocimiento. Quisiera entonces hacer hincapié en que la llamada revolución tecnocientífica que tuvo lugar en el siglo XX debemos verla en una perspectiva histórica. Ha tenido un impacto tan fuerte en la sociedad y en el ambiente como lo tuvieron otras revoluciones que vale la pena mencionar como revoluciones en la misma línea que llevaron a esta revolución tecnocientífica. En primer lugar, la revolución científica, es decir, el surgimiento de la ciencia moderna en los siglos XVI y XVII, que tuvo un gran impacto sobre todo en la ideología, en la concepción que tienen los seres humanos de sí mismos y de su lugar en el universo. Pero por otro lado también tenemos que mencionar a la revolución industrial del siglo XVIII, que fue una revolución tecnológica que se desarrolló independientemente de la revolución científica y que tuvo un impacto en la sociedad que cambió radicalmente la sociedad en el planeta entero. A esta revolución industrial se debió la transición de las sociedades agrícolas a las sociedades precisamente industriales, que obligaron a la migración de muchas personas del campo a la ciudad en busca de fuentes de trabajo, y entonces se dio el crecimiento de las grandes ciudades, particularmente en Europa, donde se dio sobre todo este fenómeno inicialmente, pero que tuvo consecuencias que cambiaron radicalmente a la sociedad. Entre estas consecuencias podemos mencionar el cambio en la forma de producción económica, es decir, de formas de producción centradas en la agricultura, pasamos a la forma de producción centrada en la tecnología, en las industrias basadas en tecnología. Y aquí podemos hacer un breve paréntesis para comentar dos conceptos que nos importa tener en cuenta para esta charla, y es el de distinguir entre técnica y tecnología. Podríamos pensar en el concepto de técnica en un sentido más general, como el concepto más amplio, que significa particularmente la acción humana que transforma la realidad, que transforma objetos, y que este es su principal objetivo, la transformación de la realidad. Entonces podemos pensar en un sistema técnico muy sencillo como simplemente una persona que toma una piedra, que pule otra piedra para fabricar un cuchillo, y aquí tenemos un sistema técnico en donde desde luego hay uso de conocimiento, pero no necesitamos conocimiento científico. Mientras que cuando hablamos de tecnología, utilizamos este concepto en el sentido de que los sistemas técnicos que incorporan conocimiento científico que por lo general es producido fuera de esos mismos sistemas tecnológicos, pero ellos lo incorporan y entonces tenemos un sistema tecnológico, es decir, la tecnología sería un tipo especial de técnica que incorpora conocimiento científico.
Junto a estas dos grandes revoluciones, podemos mencionar también otras revoluciones estrictamente en el campo científico que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, como el advenimiento de las geometrías euclidianas, el surgimiento de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad a principios del siglo XX, que significaron un gran cambio en las concepciones científicas acerca del mundo, pero que también obligaron a una reflexión sobre la propia ciencia y sobre su desarrollo, que dio lugar a principios, en las primeras décadas del siglo XX, a la profesionalización de la filosofía de la ciencia. Pues bien, en el siglo XX entonces ocurre otra gran revolución que es muy distinta a las anteriores, pero que tiene consecuencias en la sociedad y en el ambiente tan impactantes como estas otras dos revoluciones, la científica y la industrial a las que me acabo de referir, que es la revolución tecnocientífica. Muchos autores mencionan, por ejemplo, al proyecto Manhattan, a la producción de la bomba atómica, como un caso paradigmático donde se genera un nuevo tipo de sistema de generación de conocimiento, de producción de conocimiento, pero que también es al mismo tiempo un sistema de intervención en la realidad social y en la realidad de la naturaleza, y que por esta razón se le llaman sistemas tecnocientíficos, porque tienen por un lado la característica de los sistemas técnicos de intervenir en la sociedad o en la naturaleza, de buscar la transformación de esa realidad. Pero a diferencia de los sistemas tecnológicos tradicionales a los que me refería hace un momento, los sistemas tecnocientíficos, como el sistema que se tuvo que conformar para generar la bomba atómica, no solo incorporan conocimiento científico que se ha producido en otras partes, digamos dentro de los sistemas científicos tradicionales, sino que ellos mismos, estos mismos sistemas, generan conocimiento con las características del conocimiento científico. Es decir, que desde el punto de vista epistemológico es un conocimiento que satisface las condiciones que pedimos al conocimiento científico, pero se genera dentro de estos sistemas para tratar de comprender y resolver una serie de problemas que son los que esos sistemas están tratando de enfrentar. En el caso que estamos poniendo como ejemplo de la bomba atómica, pues había una gran cantidad ya de conocimiento de física atómica para la época en que se creó este sistema tecnocientífico, pero el mismo sistema tuvo que resolver una diversidad de problemas propiamente científicos por un grupo de científicos que formaban parte del equipo que está desarrollando estos trabajos y implementando este sistema, haciendo que operara este sistema tecnocientífico. Junto con los grupos de científicos también trabajan grupos de tecnólogos, porque también hay una serie de problemas estrictamente técnicos y tecnológicos que resolver, que son los que participan dentro del sistema en relación con los científicos. Pero otra característica de estos sistemas tecnocientíficos es que son de una complejidad tal que requieren una gestión especializada. Entonces también se han caracterizado por generar ellos mismos un grupo de gestores que son los que administran y llevan, valga la redundancia, la gestión del sistema. Y además tienen una característica adicional, que es la de que normalmente requieren gran financiamiento. De nueva cuenta, el ejemplo que estamos utilizando pues es un caso que requiere un gran financiamiento, que históricamente lo ofreció principalmente el gobierno de los Estados Unidos, pero normalmente son sistemas que requieren para su funcionamiento y su operación una gran cantidad de financiamiento. Entonces el surgimiento de este tipo de sistemas, que no son como los sistemas científicos, su objetivo no es únicamente generar conocimiento, el conocimiento científico, y que tienen una estructura distinta a los sistemas tecnológicos,
y una característica que podemos subrayar es la que decía, en los sistemas tecnológicos normalmente el conocimiento científico se incorpora a ellos, es un conocimiento que se ha producido desde fuera y se incorpora a ellos, pero en cambio, en el caso de los sistemas tecnocientíficos, ellos mismos generan el conocimiento científico que requieren, aparte de asimilar, desde luego, mucho otro conocimiento que es necesario para ellos. Y en la segunda mitad del siglo XX hemos tenido y hemos sido testigos del desarrollo de muchos sistemas tecnocientíficos. Tenemos el caso de la biotecnología, de la investigación nuclear, de la investigación espacial, el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, de la informática, de la investigación en redes satelitales. Y a veces mucha gente cuando piensa en la revolución tecnocientífica tiende a pensar únicamente en las tecnologías de la información y la comunicación, pero tenemos que ver que lo que ocurrió en el siglo XX fue una revolución que va mucho más allá de las transformaciones en las tecnologías de la información y la comunicación, y podemos mencionar otros ejemplos que están causando también gran sensación y que muy pronto vamos a ver consecuencias en la sociedad, en el ambiente, como son los desarrollos de la nanotecnología. Quería subrayar entonces la importancia de esta revolución tecnocientífica porque es la que más impacto está teniendo hoy en día en la sociedad y en el ambiente. Más que la ciencia y la tecnología en el sentido tradicional, son estos sistemas tecnocientíficos los que están produciendo grandes cambios, y es ante ellos que tenemos que responder, particularmente desde el punto de vista de la educación y de los procesos educativos. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer frente a los cambios que está imponiendo el cambio científico y tecnológico, particularmente la tecnociencia, y ante esta situación qué deberíamos de hacer? Pues otro concepto, como mencionaba yo, que se ha puesto en boga y que es también una consecuencia de estas transformaciones que se dieron en el siglo XX, es el de sociedad del conocimiento. Y ciertamente esto es un resultado del desarrollo científico-tecnológico, porque así como en el caso de las transformaciones de la sociedad agrícola a la sociedad industrial se debió a la revolución industrial, o sea, a una revolución tecnológica, ciertamente lo que hemos visto en las últimas décadas es una transformación en los sistemas de producción económica, en donde hace apenas 50 años, pues todavía las grandes industrias típicas de la sociedad industrial estaban basadas en el trabajo manual o intelectual, pero de poca o mediana calificación. Típicamente las industrias de la sociedad industrial, pues las grandes industrias requieren una gran cantidad de trabajadores, una gran cantidad de mano de obra, y lo que hemos visto en las últimas décadas es que han surgido empresas que generan hoy en día la mayor parte de la riqueza del mundo y que tienen relativamente pocos empleados. Piensen ustedes simplemente en la diferencia entre el número de empleados que tiene una compañía petrolera, como Petróleos Mexicanos o cualquiera de las grandes compañías petroleras mundiales, y el número de empleados que tienen las empresas típicas que están abriendo esta brecha hacia la sociedad del conocimiento, como las empresas de software, como las empresas biotecnológicas, que tienen relativamente pocos empleados, pero en cambio lo que se exige es que tengan una muy alta calificación, que sean trabajadores intelectuales con una gran calificación para su trabajo. Y aquí enfrentamos un desafío que es importante subrayar. Así como la transformación de la sociedad agrícola en sociedad industrial a partir del desarrollo tecnológico ciertamente generó mayor riqueza, pero no necesariamente produjo una sociedad más justa, una sociedad donde hubiera un mejor reparto de esa riqueza y una sociedad más democrática, donde hubiera una participación en los procesos y en la toma de decisiones sobre las políticas educativas, sobre las políticas económicas, sobre las políticas
de ciencia, de tecnología y de innovación, como son las políticas que están en boga también hoy en día. Así, el riesgo que estamos corriendo nosotros en estos momentos es que ciertamente estamos transitando hacia una llamada sociedad del conocimiento, pero esa mayor riqueza que se está generando, corremos el riesgo, y de hecho la tendencia que estamos viendo actualmente, desafortunadamente, es una tendencia hacia la concentración de esa riqueza en una capa muy delgada de la población, en vez de que esta riqueza pues se reparta de una manera que podemos considerar justa. Entonces aquí tenemos que hacer una discusión a fondo, que ahora pues solo podemos mencionar en esta charla, entre el concepto que podemos llamar usual de sociedad del conocimiento, que es el que encontramos con mucha frecuencia en los discursos políticos, en la toma de decisión en los ámbitos políticos, y se encuentra también en muchas ocasiones en el ámbito académico este concepto, que es un concepto que reduce la idea de la sociedad del conocimiento a las sociedades cuyas economías están basadas en el conocimiento. Y se piensa sobre todo en el conocimiento científico y tecnológico, que ciertamente, como decía, es un conocimiento que está en la base de los sistemas productivos que se han generado en estas últimas décadas y que está generando mayor riqueza. Pero lo que necesitamos discutir, sobre todo en países como México, los países de América Latina, es cuál sería el modelo de sociedad del conocimiento adecuado para nuestra realidad social y que pudiera orientar las acciones de nosotros todos como ciudadanos, pero también orientar la toma de decisiones en relación con las políticas públicas, en cuestiones educativas, en cuestiones de ciencia, tecnología, innovación, pero también en las cuestiones económicas y en las cuestiones de cultura. Y aquí es donde a mí me gustaría presentar una propuesta alternativa de sociedad del conocimiento. En primer lugar, que sea una sociedad que tenga 3 apellidos, que sea justa, que sea democrática y que sea plural. Y enseguida voy a explicar esos adjetivos, esos apellidos. Y la idea fundamental es que llamemos una sociedad del conocimiento a aquellas sociedades en donde sus miembros, los miembros de la sociedad, tienen la capacidad, en primer lugar, de apropiarse de todo el conocimiento que está disponible globalmente, del conocimiento científico y tecnológico, pero que también pensemos en otro tipo de conocimiento. En países como México y países como América Latina, tenemos una gran riqueza de conocimientos que no son científicos y tecnológicos, pero que son conocimientos legítimos desde un punto de vista epistemológico.